Bienvenidos al programa Abogacía Digital, el espacio en el que confluyen las tecnologías y el derecho, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Soy Paulina Morfín y hoy platicaremos del uso de las tecnologías de la información para prevenir y eliminar los actos de discriminación. Para ello, contamos con la presencia de la abogada Geraldina González de la Vega. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana, maestra por la Universidad Anáhuac y por la Universidad de Düsseldorf en Alemania y cuenta con gran experiencia en materia de derechos humanos y estudios sobre género. Es autora y coautora de diversas obras literarias, así como articulista. Hoy ha sido honrada con el cargo de ser presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Comenzamos. La discriminación consiste en la realización de cualquier acto que atente en contra de la dignidad humana o que tenga como objeto el limitar o el menoscabar, incluso el anular los derechos y las libertades de las personas, con motivo de su origen étnico o racial, de sus creencias políticas, religiosas, de su condición social, incluso de su género o de su preferencia sexual, además de sus condiciones de salud o de discapacidad. Al respecto, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la existencia de todo acto de discriminación y a su vez obliga al Estado a garantizar la protección de este derecho humano tan relevante. Por ello, la Federación, los estados y los municipios, dentro del ámbito de su competencia, han llevado a cabo diferentes actos con la finalidad de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar y reparar conductas violatorias de derechos humanos. De esta forma, las legislaturas de los estados han establecido diferentes leyes para prevenir y erradicar la discriminación, lo mismo que el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, se han creado distintos órganos para la implementación o la ejecución de las leyes creadas. Y para ello, la tecnología ha sido utilizada como herramienta fundamental. Querida Geraldina, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este programa Abogacía Digital y que hayas aceptado la invitación de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para platicar de un tema que es de tu expertise, que conoces y has estudiado ya desde hace varios años, como es este derecho que tienen las personas a no ser discriminados y particularmente cómo se ha vinculado con la tecnología para prevenir y para evitar la discriminación. No, al contrario, muchas gracias a ti, Paulina. La verdad es que para mí es un honor estar aquí y además, pues eso, platicar sobre estos temas tan importantes en estos espacios. Muchísimas gracias. Pues me gustaría a mí, porque pudiéramos comenzar explicando a las personas que nos están viendo en estos momentos, para que puedan conocer en qué consiste esta prohibición de que nadie puede ser discriminado, ¿no? Y sobre todo, ¿quiénes son sujetos de este derecho a la no discriminación? Claro, sí, bueno, existe siempre como todavía mucha confusión con respecto a lo que es la discriminación, porque de pronto pensamos que algún trato injusto o algún trato ilegal pudiera caber dentro de este concepto y la realidad es que no siempre un trato ilegal o injusto es discriminatorio, sin embargo, al contrario, siempre un trato discriminatorio es ilegal y es injusto. ¿Qué es la discriminación? La discriminación tiene 3 elementos básicos. Uno es el trato diferenciado con respecto a otras personas que se encuentran en la misma posición. Segundo elemento es basado en un prejuicio, es decir, es una conducta que se comete de manera arbitraria. No hay ninguna justificación detrás de este trato diferenciado. Ahorita te pongo un ejemplo. ¿Sí? Y el tercero
tiene que ver con los impactos que este trato diferenciado, basado en prejuicios, tiene en el ejercicio de derechos o en el acceso a un servicio. Ejemplo, cuando una persona menor de edad llega a una tienda de autoservicio y quiere comprar cigarros y se los niegan, pues podría decir que está siendo tratado de manera diferenciada con respecto al adulto que está en la caja de al lado, a quien sí le venden los cigarros, claro, ¿no? Inclusive podría decir que hay una discriminación por edad, lo cual está prohibido de manera clarísima en nuestra Constitución. Sin embargo, encontramos que hay una justificación detrás de esta prohibición. Sí hay un trato diferenciado, efectivamente, le lastiman el ejercicio de un derecho que es pues a consumir tabaco de manera recreativa, que es un derecho que tenemos todas las personas, pero que se encuentra justificado este trato diferenciado con base en la edad por una razón de salud pública, por una razón de que sabemos que las personas menores de edad resienten de manera muy grave el tabaquismo, también los adultos, claro, pero bueno, hay una especial protección máxima expresión por interés jóvenes, sí, superior de la infancia, ¿no? Con respecto de los niños y las niñas, las adolescencias en particular, y entonces en ese sentido este trato diferenciado no sería discriminatorio porque pues hay una justificación detrás. Ahora, ¿qué sucedería si llego yo y llega un hombre a la misma tienda y yo quiero comprar los cigarros y me dicen, no, las mujeres no deben fumar, ¿no? Sí. Ahí habría un trato diferenciado con respecto de un hombre, basado en este caso pues en un prejuicio de la persona que está vendiendo los cigarros, opinando, claro, que las mujeres nos vemos terribles fumando, claro, y tenemos que guardar alguna belleza, pureza y salud para una apariencia adecuada, ¿no? De acuerdo con un prejuicio de lo que es ser mujer, y que me está lastimando en el ejercicio de un derecho. Entonces, en razón de mi género. En razón de mi género, ¿no? En este caso, el prejuicio estaría basado en eso. Entonces, esta sería una distinción, digamos, en cuanto a un trato discriminatorio y en cuanto a un trato de diferenciación que estaría justificada, ¿no? Y que le falta, digamos, uno de los elementos. Entonces, ese es el concepto de discriminación. Ahora, ¿quién puede ser discriminado? Pues al final cualquiera. Cualquier persona que sea tratada de manera diferenciada puede ser discriminada. ¿Y pudiera ser, por ejemplo, discriminada a una persona moral? Bueno, ahí tenemos justo, hay ciertas corrientes, digamos, que consideran que las personas morales no tienen derechos humanos, ¿no? Porque están referidos precisamente al principio de dignidad. Sin embargo, se reconocen ciertos derechos cuando están referidos a su objeto social. Correcto. Entonces, al final del día, podemos hablar de derechos de las personas morales cuando existe alguna determinación, principalmente por parte del Estado, que lastime a esta persona en lo que emprende, digamos, ya sea una persona moral de carácter comercial o de carácter social, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar. Y en ese caso hablaríamos, bueno, de otros conceptos como el daño moral y demás, ¿no? Claro. Entonces, para que una persona sea sujeto de que le hayan violado sus derechos humanos o lo hayan discriminado, no necesariamente tiene que formar parte de un grupo vulnerable. No, lo que sucede en este caso es que el formar parte de algún grupo vulnerable o de atención prioritaria, como lo reconoce la Constitución de la Ciudad de México, tiene que ver con la presunción. Si viene una persona que forma parte de cualquiera de estos grupos, que se encuentran contenidos ya sea en la cláusula de no discriminación de nuestra Constitución General o en el artículo 11º de la Constitución de la Ciudad de México, que son mujeres, niños, niñas, adolescencias, juventudes, personas mayores, con discapacidad, LGBT, etcétera. En la Constitución de la ciudad se reconocen alrededor de 12 grupos de atención prioritaria. Las cláusulas de no discriminación igualmente reconocen una serie de condiciones o de lo que se ha llamado en la práctica categorías sospechosas que están asociadas justamente a estos grupos de atención prioritaria que históricamente han sido discriminados, violentados, excluidos del ejercicio de derechos. El pertenecer a cualquiera de esos grupos, cuando hay una diferenciación, por eso mencionaba yo en el ejemplo de los cigarros la edad, porque está prohibido diferenciar por edad, está prohibido hacer una diferenciación basada en la edad, cuando está basado en un prejuicio, porque históricamente tanto a las personas jóvenes como a las personas mayores se les ha discriminado con motivo de su edad. Entonces, el hecho de pertenecer a las infancias, adolescencias, juventudes o a las personas mayores de 60 años nos coloca en una situación de desventaja. Y hablaba yo de la presunción. Lo que hace el pertenecer, digamos, a estos grupos o ser diferenciado con base en prejuicios asociados a estos grupos es que invierte la carga de la prueba. Correcto. Es decir, se presume de entrada que una diferenciación en razón de esa categoría o de esa cualidad o de ese ser de esa persona es discriminatoria de entrada.
y quien tiene que justificar que no lo es quien discrimina. Correcto, ¿Sí? y establecer todas estas razones que platicábamos de inicio respecto al tema de la justificación para la diferenciación. Si se logra justificar, en el caso de la tienda de autoservicio, podría justificar, bueno, es que yo no le vendo a menores de edad por esto y esto y esto. En el caso de las mujeres, pues su justificación no pasaría un test de constitucionalidad porque pues sabemos que estaría basado en prejuicios que tienen que ver con que las mujeres tendríamos que vernos de una manera u otra y eso sería violatorio de nuestros derechos a la igualdad. Y Geraldina, ¿cómo hace el Estado o qué actividad lleva a cabo el Estado para que se garantice la protección a este derecho humano que se tiene de no ser discriminado? Claro, bueno, para empezar, pues es su reconocimiento a nivel constitucional, ¿no? Me parece que inclusive desde la reforma, que todavía le seguimos llamando la nueva reforma de 2011, pero pues la verdad es que ya tiene más de 10 años, ya está grandecita la reforma, pero la verdad es que implicó un cambio de paradigma, ¿no? Y el hecho justo de reconocer los derechos humanos con esa calidad, no de garantías individuales, sino de derechos humanos, y con el hecho de incluir dentro de este bloque de constitucionalidad o esta jerarquía superior dentro del marco legal de nuestro país a las normas de fuente internacional, pues resulta muy importante en términos de protección. Pero pues evidentemente eso no basta, ¿no? Y justo para eso se han creado instituciones tales como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que bueno, pues es anterior a la reforma de 2011, ese organismo se crea a propósito de la inclusión de la cláusula de no discriminación en 2001 en la Constitución, y a nivel local organismos como el COPRED, que tengo pues el privilegio de dirigir desde hace ya 4 años y medio, que estamos orientados a proteger, garantizar, promover el derecho a la igualdad y a la no discriminación a través de procedimientos no jurisdiccionales similares a las comisiones de derechos humanos. Además de eso, pues existen, por supuesto, prohibiciones en un montón de leyes. Menciono, por ejemplo, ahorita la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O la Ley de Educación, la Ley de Instituciones Superiores, de Educación Superior, perdón. En fin, se han venido estableciendo la prohibición de discriminar en determinados espacios y a partir de eso un marco normativo bastante robusto en donde las personas que se sientan discriminadas pueden acudir en determinadas instancias o distintas instancias, desde amparo, desde daño moral, ir a COPRED, CONAPRED, a las comisiones de derechos humanos si es una violación por parte de alguna persona funcionaria pública, en fin. Entonces existe una diversidad de instrumentos legales a distintos niveles de gobierno y además pues, de órganos encargados de su ejecución como el cual presides. Digamos, a mí me encantaría que conocer cuáles son las herramientas con las que cuenta COPRED para poder promover y en su caso también pues identificar, investigar todas estas conductas violatorias de derechos humanos. Sí, bueno, el COPRED, como decía hace un momento, es un organismo no jurisdiccional. Entonces tenemos, bueno, por un lado el procedimiento administrativo de atención a las denuncias por discriminación que se lleva a cabo desde la perspectiva de la justicia restaurativa o transformadora. No es un organismo sancionador, sino que lo que busca es la conciliación entre las partes y en su caso emitir recomendaciones para que quien discriminó pueda reparar el daño a la víctima directamente y también establecer medidas para no volver a repetir esos hechos. Esa es, digamos, la parte del procedimiento, digamos, de atención a quejas de discriminación. Pero además de eso, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México establece que el COPRED es el órgano vigilante de su cumplimiento, de su aplicación por todos los entes del gobierno de la Ciudad de México y además nos establece alrededor de 35 atribuciones. Sí. Entre ellas, pues están, por supuesto, el tener una vinculación con la sociedad civil, lo cual es importantísimo, una vinculación con el sector privado, que para nosotros es fundamental, porque eso nos distingue de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros podemos atender la discriminación sucedida en cualquier ámbito privado. Y pues sabemos que en esos espacios está todavía, pues no acaba de permear, digamos, esta idea de que el respeto a los derechos humanos no solamente es una relación entre gobernante y gobernado, como nos enseñan en la escuela, sino que también es una cuestión horizontal entre particulares. Y por supuesto con la academia, ¿no? Para poder entender el fenómeno discriminatorio, pues necesitamos también trabajar, digamos, de la mano con la academia, de la mano con las personas investigadoras que están trabajando con este tema, para también allegarnos de datos, para poder a través de eso diagnosticar
qué es lo que tenemos que hacer para poder acabar con la discriminación. ¿Y cómo es que ha venido utilizando COPRED las herramientas tecnológicas o las tecnologías de la información en el ejercicio de sus funciones para prevenir y eliminar la discriminación? Pues la verdad es que las herramientas tecnológicas han sido fundamentales en nuestro trabajo porque parte justamente de nuestra perspectiva y, como digo, de nuestra apuesta es el cambio cultural. Sí. La discriminación está basada en los prejuicios, ¿no? La discriminación son los prejuicios puestos en acción. Entonces, en este sentido, pues, ¿cómo vamos a acabar con la discriminación? Creemos que las sanciones no son la vía, definitivamente, sino apostarle a la educación, apostarle al cambio cultural. Y las redes sociales, por ejemplo, ahora los podcasts, el participar en espacios, digamos, dedicados a socializar y difundir estos contenidos, a sensibilizar a las personas en general que tengan acceso a cualquier herramienta tecnológica, sea su celular, sea su iPad, cualquier espacio de este tipo, pues puede ser, es una herramienta fundamental justo para poder llegar a todas las personas, ¿no? Y sobre todo, como hacías referencia al inicio de la charla, ¿no? La gente en muchas ocasiones no sabe que existe la prohibición a la no discriminación, que tiene derechos, que precisamente lo que bien señalas, no es una cuestión que suceda de la autoridad hacia el particular, sino en lo oscuro, en lo privado, sí. Incluso dentro de tu propia familia, claro. En el núcleo sí. Básico de la sociedad. Entonces, el hecho de que a través de la tecnología puedan llegar hasta todas estas personas, yo creo que es fundamental. Y en el tema, por ejemplo, de la presentación de las denuncias, existe la posibilidad, por ejemplo, para todas aquellas víctimas que tengan temor de ir, presentarse ante la autoridad, denunciar estas conductas, digamos, violatorias, discriminatorias para los individuos, que puedan acceder hacia la autoridad para, por medios electrónicos, presentar algún escrito? Tenemos justo las vías para presentar las denuncias, pues tenemos varias, puede ser evidentemente por teléfono, o sea, las vías comunes, por así decirlo, presencial, por teléfono, pero también tenemos habilitado tanto correos electrónicos como en nuestra propia página web existe la posibilidad de llenar un formato. Entonces, estas son algunas de las vías. Estamos trabajando con la Agencia de Innovación Digital para poder renovar una aplicación que antes teníamos. Las aplicaciones nos funcionan de manera bien importante, sobre todo para recibir denuncias de personas sordas o de personas extranjeras, porque pueden grabar un video, las personas sordas en lengua de señas, y que nosotros podamos eso ya interpretarlo a través de los compañeros, compañeras intérpretes, o las personas extranjeras, pues lo mismo, que les sea mucho más sencillo, personas que hablan lenguas indígenas, evidentemente también. Entonces, esta aplicación nos funciona de manera muy importante para estas poblaciones. Estamos trabajando todavía en renovar esa aplicación. Entonces, esta era, por ejemplo, una herramienta importantísima para nosotras, ¿no? Y, por supuesto, nuestra plataforma de capacitación. La pandemia nos dio la oportunidad de desarrollar una plataforma en línea para tener cursos autogestivos de capacitación. Ya tenemos ahorita 12 cursos, con temas, obviamente, todos transversalizados por el principio de igualdad y no discriminación, relacionados con racismo, capacitismo, derecho a la igualdad y no discriminación en general, masculinidades. Por ejemplo, uno muy importante que difundimos entre las empresas tiene que ver con el trato digno, digamos, y la no discriminación en el ámbito laboral. En fin, hemos desarrollado una serie de cursos en esta plataforma. Entonces, la tecnología nos permite acercarnos a una población mucho más grande, porque además somos un equipo pequeñísimo. Sí. Entonces, si nosotros pensáramos en dar estos talleres, dar estas pláticas o dar estos acercamientos, recibir las denuncias únicamente por vía presencial, por ejemplo, pues nos limitaría muchísimo nuestro desempeño. Y todos esos beneficios, facilidades que tiene la COPRED son gratuitos, ¿correcto? Sí, por supuesto. Somos un organismo descentralizado, el gobierno de la Ciudad de México, y el COPRED no cobra jamás. Sí. ¿Y cuáles son los retos que hoy tiene COPRED, digamos, a futuro? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es tu agenda? ¿En qué se está trabajando ahora? Bueno, tenemos
una agenda muy grande porque justo trabajamos con todos los grupos de atención prioritaria que mencionaba hace un momento, que la Constitución local reconoce alrededor de 12 o 13. En ese sentido, pues nos es muy importante, a partir de los diagnósticos que realizamos, identificar problemáticas. Entonces, en agosto del 2021 levantamos nuestra tercera encuesta sobre discriminación en la Ciudad de México, la EDIS, y a partir de ella, pues hemos hallado que necesitamos orientar nuestro trabajo a temas prioritarios como lo son el combate al racismo, por supuesto la discriminación de género, mujeres, y por supuesto temas relacionados con la orientación sexual y de género. Eso obviamente no implica que descuidemos otros grupos, por ejemplo, personas con discapacidad es un grupo prioritario para nosotros y evidentemente pues trabajar con todas las personas que se acerquen a presentar denuncias en COPRED. Pero los temas prioritarios están ahí orientados y los espacios en los que se cometen más hechos discriminatorios tienen que ver con el espacio laboral, con las calles, que bueno, pues eso es un poco más complicado, digamos, en términos de abarcar la calle, ¿no? Pero podemos pensar justo en esta apuesta que mencionaba yo hace un momento del cambio cultural, ¿no? En tanto que las personas entendamos que tenemos que deshacernos de esos prejuicios con los que hemos crecido, porque todas las personas discriminamos, ¿no? O sea, aquí no se trata de condenar a nadie, sino de reconocer que hemos crecido en una sociedad racista, sexista, capacitista, LGBT-fóbica y que necesitamos deshacernos, chip, ¿no? De esos prejuicios. Entonces, esa es la apuesta con el tema de calle y escuelas. Evidentemente, también ese es un espacio en donde pues, nos ocupa y es un universo gigantesco, pero hemos estado trabajando en temas relacionados, por ejemplo, con acoso o hostigamiento en las universidades para acercar materiales a estos espacios. Sí, porque cuántas ocasiones también la tecnología está siendo utilizada por parte de los individuos para discriminar a las personas. También, ¿no? También sí, las redes sociales se han convertido en un tema, exactamente. ¿No? Anteriormente, pues, alguien te discriminaba, te hacía a un lado, te afectaba y pues pocas personas pudiera ser que se dieran cuenta, ¿no? Pero hoy por hoy, pues también las redes sociales tienen, digamos, la tecnología, no solo las redes sociales, sino la tecnología, pues tiene este doble filo, ¿no? Por un lado, nos permite y nos ayuda a prevenir, a combatir, a llegar a más lugares, a capacitar, pero también, por otro lado, pues también es un hecho que ha sido pues, mal utilizada para afectar los derechos de las personas. Así es. Pues yo quiero agradecerte por esta charla, por esta plática en la que de manera brillante pudimos resumir en qué consiste esta prohibición que existe en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y ha venido siendo esto pues también identificado y reconocido en otras constituciones locales y la gran labor que has hecho desde la COPRED para que las demás personas que viven en la Ciudad de México puedan acceder a todos estos medios, herramientas que tienen a la mano para denunciar aquellos actos discriminatorios de los que están siendo sujetos. Muchas gracias, Paulina. Gracias a ti. Como pudimos observar, el uso de la tecnología de información es sumamente relevante por parte de los órganos encargados de prevenir y eliminar la discriminación, particularmente en lo que respecta a poder llegar a un mayor número de personas y sobre todo en cuanto a la capacitación para generar una cultura de no discriminación. Sin embargo, el reto consiste en concientizar a toda la comunidad social para que efectivamente exista esta prohibición en todos los lugares de nuestra República Mexicana. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de su programa Abogacía Digital y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como BMA TV MX. Hasta la próxima.